Muy bien, hoy vamos a estar hablando de la tristeza y enseguida del gozo, Es interesante, aquí estamos en el mes de Navidad y uno puede imaginar que es un tiempo de siempre gozo. Pero desafortunadamente he hablado últimamente con unas personas y me dicen, pastor, no tengo el espíritu navideño. Está pasando esa en mi vida, estoy sufriendo con esa. Una familia, una persona me dijo, mira, yo no sé qué está pasando con mis hijos, están por separarse, está por acabar su matrimonio después de tanto tiempo, y con toda la presión que estoy ahorita, yo no tengo nada de ese espíritu. Y luego dicen, mira, unos preguntan si estoy preparándome por la Navidad, es decir, está comprando regalos. Y esa persona me dijo, pero pastor, ¿sabe? Que ni tengo ganas de hacer compras. Y si fuera un hombre, pues, entendemos, porque la mayoría de los hombres no quieren hacer compras de tal manera. Pero ese fue una mujer. La mujer no quería hacer compras, y ese es algo fuerte cuando hablamos de esa. Yo no sé si ustedes tienen la misma óptica, pero yo tengo una mujer que en cualquier momento quiere hacer compras. Y cuando yo digo, no tengo dinero, y dice, no me importa, solamente quiero ir y ver y disfruta de tiempo, apartar las cosas, y luego cuando tienes dinero regreso. Cosas así. Pero esa mujer me dijo, no, incluso no tengo ganas. Me hizo pensar, ¿qué está faltando? Porque yo sé, como creyente, debemos nosotros siempre tener el gozo. Porque el gozo es un biproducto cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando tenemos a Cristo con nosotros, no podemos tener en el mismo momento la tristeza, porque Él es una fuente de gozo. La alegría que debemos tener está conectado con su presencia. Y cuando un creyente dice, mira, es porque yo no tengo gozo ahorita, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque ese de verdad me dice, no estoy pasando tiempo con Cristo, no estoy en su presencia, algo está faltando. Yo tengo una óptica más a los problemas que a Cristo Jesús, y necesitamos cambiar, no solamente durante ese tiempo, no solamente durante el mes de diciembre, pero en todo el año 2019. ¿Qué va a hacer la diferencia entre nosotros y el mundo si caminamos así, con tristeza siempre? Ellos van a decir, mira, no tienen ellos tampoco una esperanza que estoy yo un día esperando. Nosotros tenemos que ir a todo lugar con un gozo en el corazón. Y de verdad, cuando uno tiene gozo, se cambia la forma en que se mueva. Una persona con tristeza, ¿cómo se mueva? Lentamente, con cabizbajo. Pero con las personas de gozo, se caminan más rápido, tienen sonrisa en la cara. Cuando estamos saliendo de un culto aquí, por ejemplo, los domingos, unos se van a comer en un lugar a otro lugar, y necesito pensar, ¿qué está pensando los meseros? Cuando llegamos, los meseros, pobrecitos, el pastor predicó demasiado hoy, ya están bien agobiados. Ya no, ¿qué está pensando los meseros? Cuando llegamos faltando de gozo, ellos van a decir, obviamente el Señor no está presente, y en su iglesia no había salido de la gloria de Dios. Ellos no tienen el gozo. Necesitamos entonces comunicar con la actitud que tenemos. Aún si tenemos razón de estar triste en ese tiempo, si tenemos problemas, si hemos sufrido unas cosas, necesitamos entender que Cristo puede cambiar nuestro espíritu, puede cambiar nuestra emoción, y podemos nosotros glorificarle. Entonces vamos a ir a un texto. Es un texto conectado con la Navidad. Fíjense que dice en Lucas capítulo 2 y versos 8 en adelante. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren,
que les traigo malas noticias, que serán motivo de mucha tristeza. ¿No es lo que dice? A lo mejor así es cierto. No dice malas noticias. Entonces, ¿por qué los cristianos a veces se portan como tienen malas noticias? Dice el ángel que traiga buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Déjame decir, yo conozco unos creyentes, no en esa iglesia, otras iglesias, quien tiene la alegría así. Y si hablamos de mucha alegría, obviamente es feo, aún más feo, porque no entienden qué es la alegría. El ángel aquí dice que va a ser motivo, ¿a quién? A esa generación, pero a toda generación que va a escuchar de esa noticia, que va a recibir la presencia de Jesús. Jesús iba a nacer, Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, yo necesito observar por un momento en esa, porque yo creo que los ángeles todos estaban presentes antes, solamente no se revelaron a los pastores. ¿Por qué? Porque cuando ha nacido a Jesús va a haber muchísimos, porque están allá para ministrar. Pero solamente con la presencia de un solo ángel se provocó temor en los pastores. Y ellos, escuchando, él dice, pero yo traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Entonces, cuando él dijo mucha alegría, ¿qué pasó? Todos los ángeles no podían ocultarse, no podían esconderse en ese momento. Ellos se brincaron desde su lugar en el espiritual para habitar dentro del mundo físico. Y comenzaron ellos a glorificar al Señor, porque el gozo, la alegría fue tanto que ellos no podían estar. Sí, es cierto. Tenían que responder. Ellos estaban diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gozan. Dice, gozan de su buena voluntad. No es algo que debemos estar sufriendo. Podemos disfrutar la presencia de Dios. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver eso que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Aquí tenemos un tiempo difícil. Los ángeles habían escogido con la indicación de Dios para ser el momento, los ángeles proclamando el nacimiento de Jesús. Pero ese fue un tiempo difícil. Fíjense, el pueblo de Israel no tenía la libertad. Estaba bajo el control de Roma. Ellos no podían hacer las cosas que querían hacer, sino otra nación tenía obligación o tenía poder para obligarles con sus leyes. Entonces no tenía mucha libertad de moverse, de estar. Incluso podían ellos decir, mira, ya todos tienen que acudir a su propia ciudad. Tenía control absoluto del pueblo. Y en medio de eso también tenemos un tiempo que aún fue más feo, la situación espiritual. Cuando Jesús estaba ministrando, cuando hablaba con los fariseos, ¿cómo fue? ¿Siempre felicitaba a los fariseos de ser gente espiritual? No, fueron feos. Él atacaba con sus palabras. ¿Por qué? Porque los fariseos, si fueran mal,
Roma encarcelando al pueblo, los fariseos estaban haciendo aún más en forma religiosa, no dándoles oportunidad de vivir. El pueblo entonces solamente cumplía con sus deberes. Tenía que ir al templo para cumplir. El pueblo tenía que acudirse a una ciudad para cumplir. Solamente fue por fuerza, y ese no provoca el gozo. Fue un momento, un tiempo en cuando Jesús nació de mucha tristeza. Y si hablamos de esa en forma de conocer el pueblo general de Israel, y comenzamos a hablar de los pastores, su vida fue aún peor. Los pastores no llegaron a ser pastores porque disfrutaban la presencia de ovejas. Es porque no tenían otra opción. Ellos sufrían en su lugar de verdad. ¿Cómo puedo yo decir que sufría? Ellos no estaban aceptados por solamente la comunidad. Ellos cuando entraron o trataban o imaginaban entrar en la ciudad, no iban a estar recibidos por su olor, por la forma en que hablaba. En ese tiempo de nación de Israel sufría de mucho racismo. Y los pastores no habían recibido una educación. Entonces la forma en que hablaba, siempre la gente iba a burlarse de ellos. Ese provocó, incluso podemos nosotros notar esa. Recuerden cuando Pedro se acudió al patio de sumo sacerdote cuando Jesús estaba antes de la crucifixión de Jesús, y en ese momento cómo identificaron a él por su acento. Estaban ellos siempre escuchando y criticando a la gente así. Yo no sé de ustedes, pero yo no conozco ninguna persona quien tiene acento en español, pero hay gente. Y Gabriel, ¿por qué la risa? Sí, es cierto, yo sé que tengo acento. Está bien. Pero así los pastores no tenían una vida buena. En un ambiente general de tristeza, ellos sufrían de lo peor. Y cuando llegó el momento de que iba a recibir la noticia, la respuesta fue un encuentro inmediato con el gozo. Los pastores, cuando tenían ese anuncio, ellos escuchaban del ángel diciendo: mira, traigo buenas noticias. ¿A nosotros? Sí, a nosotros, dicen. Que será motivo de mucha alegría por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las generaciones incluso. Va a provocar alegría en todos. Antes, la vida de esos pastores fueron de como maratón, caminando poco a poquito, logro un día. Pero ahorita todo ha cambiado. Cuando una persona tiene tristeza, se mueve como tiene tristeza. Nosotros no tenemos que decir siempre cuando estamos enfermos. Llegando, blanquito, con cabeza abajo, y llega gente a decir: mira, pastor, ¿te sientes mal? No necesito decir: mira, no me toques porque me siento mal. Solamente en la forma que muevo. O también ustedes cuando movimos, cuando tenemos mucho dolor de la cabeza. ¿Cuántos han tenido dolor de cabeza una vez en su vida? En ese momento, y está así, y la luz se duele incluso. La gente no dice: mira, ¿quieres ir a correr conmigo? No, porque se notan que estamos sufriendo, ¿sí? La forma que movimos indica la condición interna. Entonces, cuando antes los pastores tenían que ir a la ciudad, de verdad, cuando iban a ser rechazados, no quieren. Cuando llega el patrón y dice: mira, necesito que uno de ustedes salgan de aquí rumbo a la ciudad para comprar ese y ese. El primero, el pastor, iba a decir: yo fui la última vez. Y otro pastor: no, pues yo tengo más tiempo, entonces tengo privilegios y no voy. Y por fin caí en ese pobrecito. Y llega. ¿Y cómo llega a la ciudad?
porque no quiere. La tristeza le atrapa. De repente uno puede pensar, mira, algo pegoso está en el piso porque camina tan lento. De verdad, la tristeza, yo creo que sí, es algo pegoso. ¿Sabe que una vez, cuando era niño, yo no sé qué pasó. Yo creo que durante la noche, una persona se entró en mi cuarto y hizo algo mal. Déjame decir. Porque en la mañana me levanté. En la noche cuando me acosté, tenía chicle en la boca. Pero en la mañana se brincó chicle de la boca hacia el cabello. Y déjeme decir que no es nada bueno tener algo pegoso en el cabello. Así, no es que solamente voy a peinarme y ya va a salir. No, se pega y está mal. Hasta que la mamá dice, mira, tenemos que sacar las tijeras. Y se va a la escuela con gorra. ¿Sí o no? Porque cuando algo pegoso está ya es difícil. Y yo creo que también la tristeza es así, que se pega a la persona y es tan difícil que incluso puede pegar a otra persona. Es algo contagioso. Entonces la tristeza con esa está pensando, todos van a burlarse de mí, la forma que voy a estar hablando. A lo mejor debo escribir, no sé cómo escribir. Debo pedir a una persona escribir lo que quiero y solamente pasar de lejos la noticia para que no me escuchen. Pero luego, si estoy tan cerquita a pasar la nota, van a sentir ese olor que tengo. Y toda esa preocupación está encima. Siempre cómo llegan los pastores a la ciudad muy lento, pensando en la tristeza. Pero en ese texto, ¿qué dice? Ha convertido. Dice el texto que los pastores, después de la salida de los pastores, se fueran deprisa. Todos querían ir. Vámonos. Y están caminando. Porque algo pasa cuando de repente tenemos gozo. Nos da energía. El gozo nos permite mover con más rapidez y con esa fluidez que todo el mundo dice, mira, algo está pasando con ellos. Es de lo que están disfrutando. Y quiero yo que la iglesia hoy tenga ese gozo que nos da energía. Recuerda que la energía fue conectado con Cristo, su nacimiento, a ir y ver. ¿Y qué estaba diciendo? Antes de ver a Jesús, el mismo texto nos dice que los pastores estaban hablando con todos acerca de lo que habían escuchado y habían visto. Antes no querían abrir la boca, pero ahorita quieren abrir a todos la boca. Quieren decir a todos lo que está pasando. Cuando nosotros sufrimos, todo el mundo sabe. Pero cuando nosotros estamos de gozo, también todos van a saber. Yo creo que esa es parte de la razón que Jesús habla en un texto. Aquí tengo el texto en Mateo capítulo 6 y verso 16 dice, cuando ayunen no pongan la cara triste como hacen los hipócritas. Fíjense, en el día de Jesús un hipócrita fue la palabra por un actor. Si el director llega y dice, mira, ponga cara triste, puede hacerlo. Puede llegar a trabajar el actor con mucho gozo. Tengo un buen trabajo, tengo familia bonita, tengo mucho dinero, todo lo que es. Y llega con mucho gozo y el director dice, mira, con cara triste y quiero lágrimas. Y todavía puede convertirse a tristeza. Entonces Jesús, hablando de eso, dicen, cuando ayunan, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Porque primero está imaginando Jesús de que no es la emoción actual. ¿Por qué? Porque si estamos ayunando, debemos estar en la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, es imposible que tengamos tristeza. Un biproducto de estar con Jesús es el gozo.
Entonces, si estamos ayunando, no debemos actuar como tenemos tristeza. Si tiene de verdad tristeza, es porque no está en la presencia de Jesús, en Dios. Está solamente, como ellos siguen diciendo, el texto dice que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Si la motivación de ayunar es solamente impresionar a otras personas, a lo mejor sí tiene tristeza, porque no tiene la recompensa divina, no está en la presencia de Dios. Pero si de verdad estás ayunando y estás en la presencia de Dios, entonces no puede tener una cara triste, sino de gozo, porque está con Él. Y cuando hablo de esa, déjame solamente hacer una desviación leve, poquita. Unos dicen que, pastor, las escrituras nos enseñan que no debemos decir nada a otra persona si estamos ayunando. Oramos en privado, oramos ayunamos, y nuestro Padre Celestial nos va a recompensar. Fíjense, ese texto no dice que debemos echar mentiras. Escúchame, yo hablando con unos cristianos quienes están ayunando, llegan a la iglesia y tenemos un pastel de chocolate. Y digo, hermano, hermana, ¿quieres un poquito de pastel de chocolate? Y me dicen, no, pastor, no tengo hambre. Primero, no tiene que tener hambre para comer pastel de chocolate. ¿Sí o no? No es necesario, no es un requisito. Y si dice que no tiene hambre, cuando tiene hambre y está echando mentiras, ¿qué está diciendo? Que estoy en la presencia de Dios, pero quiero salir de su presencia para echar mentiras. Cristo no estaba hablando de eso. Solamente está Él aclarando de que no debemos estar tratando de impresionar gente, sino la motivación, el propósito es estar en su presencia y podemos gozarnos. Entonces, abiertamente, me puede decir, déjame decir, si llegas al culto y yo te ofrezco pastel de chocolate y estás ayunando y yo digo, ¿quieres? Solamente me digas, pastor, no, estoy ayunando ahorita, tú puedes comer, y con gozo voy a escuchar. Yo voy a comer tu parte y no hay problema. No hay problema. El gozo nos trae un cambio instantáneo. De repente, con una tristeza, cuando entramos y en un momento recibimos buenas noticias, y en un momento recibimos el gozo, todo cambia. Puede uno entrar y, por ejemplo, dice, mira, aquí tiene la información que debías presentarte ante el Ministerio Público tal día y tal hora. Entonces, ¿se va al Ministerio Público? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando entra con un poquito de temor, ¿qué ha pasado? Etcétera, etcétera. Pero al llegar descubre que es porque tiene una cantidad fuerte de dinero que tenía que entregar. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuando entra con un poquito de temor, de repente se va de temor. ¿Sí? $1,000,000. Sí, yo lo recibo. ¿Dónde firmo? ¿Sí o no? Nosotros podemos cambiar inmediatamente. La cara cambia. Cuando una persona tiene alegría, nadie tiene que decir, mira, dile a la cara. Cuando tenemos que decir es porque no de verdad tiene alegría. Pero fíjense, yo he estado en unas ocasiones familiares y una de esas, la boda. La boda. Jamás, ninguna vez, tengo ya más de 30 años ministrando, predicando, siendo pastor. Y en esa, no puedo contar cuántas bodas
juiciado. Y ninguno tenía que llegar a la novia y dice, mira, sonríe un poquito. No todos. Todos. Pero cuando necesitamos decir es porque no de verdad tiene gozo en el corazón. Algo está mal. Si había llegado un momento a una boda y la novia está, iba a decir, mira, corres rápido, yo te cubro. Algo así. Porque no debía casarse si no tiene gozo en el principio, menos en 30 años. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos entender que la cara va a reflejar el corazón cuando tenemos gozo. Los ojos, cuando uno tiene tristeza, solamente ve las pestañas. Pero cuando tiene gozo, incluso se levanta la frente, no para poner arrugas, sino porque tiene gozo. Es algo automático que hace. Los ojos brillan y son más grandes. Nosotros no necesitamos decir, no, de verdad tengo gozo. Todos van a saber. Seguimos. Cada predicación trato de usar un texto que habíamos leído durante la semana. Y aquí estamos en el fin de Lucas. Dice en capítulo 24 y verso 13. Aquel mismo día. ¿Cuál día? Ese fue el día en cuando Jesús se resucitó. Se resucitó. Había salido del grupo unas damas para encontrar el sepulcro vacío. Regresando después de haber visto ángeles, incluso a Jesús. Luego Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro para encontrar vacío, pero no a Jesús. Y dice, en aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No es algo cerquitita, pero tampoco tan lejos. Podemos caminar. Si yo quería caminar unos 11 kilómetros, a lo mejor un par de horas, con un ritmo bueno. Pero aquí tenemos un problema, que iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Ellos estaban en tristeza. Entonces lo que debía pasar como solamente 2 horas, cuando uno está caminando así, 11 kilómetros, tarda un montón de tiempo. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Dice que se acercó, no dice que Jesús estaba corriendo para alcanzarles. Es porque ellos, caminando con tristeza, caminaban así. Todo mal. Incluso estaban ellos caminando hacia su casa. No habían estado en casa por mucho tiempo. Por mínimo, podemos decir, una semana. Porque estaba en Jerusalén durante la Pascua. Y luego, después de la crucifixión, los 3 días. Y luego está resucitado Jesús. Entonces, ya ha pasado un tiempo. Y tienen normalmente una persona, cuando no habían estado en casa por una semana, va a tener gozo, va a tener ganas de estar en casa. Yo recuerdo que hace unas semanas estuvimos en Chihuahua, mi familia y yo, por el Concilio General de las Asambleas de Dios. Y el concilio terminó el jueves en la noche, pero al regresar a Guadalajara y luego a Chapala el viernes resultó muy costoso. El boleto de avión subía 8,000 pesos si llegamos el viernes en vez de esperar hasta sábado. Entonces toda la familia con ganas decimos, mira, ¿por qué no esperamos ese otro día? Con 8,000 pesos pagamos el hotel otra noche y todavía tenemos dinero para aprovechar Buen Fin en Chihuahua. Entonces lo hicimos. Pero ¿saben lo que pasó el viernes? Libre de hacer compras con dinero. Todos estaban diciendo lo mismo. Solamente quiero regresar a casa. Solamente quiero regresar a casa. Eso me hace recordar de momentos como un niño, cuando como niño tenía
Unos caballos. Y es interesante, no importa la distancia. Un caballo puede salir de casa y está caminando, pero siempre después de haber caminado tanto, se convierte con más prisa a regresar. Caminan más rápido hacia la casa que afuera de la casa. Siempre es lo mismo. Incluso pues todavía tengo un hermano menor. Y mi hermano a ir al final con su caballo, regresamos a medio camino a regresar. Teníamos que desmontar y cambiar caballos porque no podía parar su caballo cuando se acercaba más a la casa. Una vez incluso se corría hacia y se golpeó por el granero y fue feo. Entonces siempre cambiamos caballos en ese momento. Y todos disfrutan de lo mismo. Cuando por fin es tiempo de regresar a casa, tienen ya ganas de ir a casa. Pero esos dos en camino estaban conversando, estaban lentamente caminando hacia su casa. Cuando Jesús se acercó. Dice, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Él podía alcanzarles porque él caminaba como una persona con gozo. La diferencia, pues sus ojos estaban velados. Disculpa. Sí, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Les digo, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Pero fíjense lo que dice. Así dice: ¿eres tú el único? ¿No? Entonces no levantaron la vista para ver a Jesús, no para reconocerle. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó Jesús. Fíjense lo que ha pasado desde la perspectiva de Jesús es que fue crucificado, pero luego se resucitó y vive ofreciendo a toda humanidad la vida eterna. Ellos mismos, los dos discípulos, habían escuchado de las damas. Y él pregunta: ¿qué ha pasado? Pero según su perspectiva, ¿qué ha pasado? Solamente lo malo. Cuando una persona tiene tristeza, se pega, pero fuerte, como chicle en cabello. Se pega y ocupa tijeras para quitar. Y Jesús le pregunta: ¿qué ha pasado? Y ellos: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo eso. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana, muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Ellos tenían la información, pero la tristeza se pegó. Algunos de nuestros compañeros, siendo Pedro y Juan, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ellos tenían toda la historia. Es la razón que tenemos tristeza, porque abrigábamos y no va a aparecer y todo está mal. Y Jesús solamente preguntó: ¿qué ha pasado? ¿No tiene toda la historia? Y luego, qué torpes son ustedes. A veces la única forma de quitar ese pegosa tristeza de una persona no es con tijeras, es un sope al lado de cabeza.
torpes son. Jesús dice, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como se iba más lejos. Déjeme decir, Jesús no está echando mentiras en esa. No se imita esa. Él, caminando con gozo, ellos lo interpretaron que tiene más que hacer. Cuando Él está así caminando, como tiene propósito, ellos dicen, wow, un momento. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que ya está atardeciendo, ya casi de noche. Y yo no sé a qué hora fue. Desde la perspectiva de una persona con tristeza, siempre es tarde. Ya no podemos. Mira, en solamente 5 horas. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se dio. Nosotros también vamos a disfrutar de eso hoy. Fíjense, solamente unos días antes había visto a Jesús hacerlo. Entonces Jesús comenzó a partir ese pan. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Yo no sé cómo fue la forma de Jesús, pero como había dicho algunas veces, cada persona tiene su forma de comer, de hacer las cosas. Como mexicanos no tenemos tanto uso de pan, pero sí de tortilla. Un mexicano agarra la tortilla y solamente un pedacito, y con sus 2 dedos así agarra un poquito de carne y comen. Otros se parten a la mitad y se agarran toda esa mitad de tortilla agarrando y comen. Así yo he visto ese también. Otras personas se agarran la tortilla, ponen en la mano y se hace taquito de esa y solamente uso para agarrar la comida. Cada persona maneja la tortilla diferente, ¿sí? Y la forma que Jesús manejaba el pan, ellos dicen, he visto esa. Se abrieron. Qué bueno. ¿Por qué? Porque estaba Jesús partiendo y sus cabezas. No había levantado la cara todavía para ver quién es. Jesús. Dice que lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. En otras palabras, cada uno está confesando. La tristeza fue tan pegosa que no podemos sacar de esa. Aun cuando estaba yo ardiendo de corazón, no podía salir. No quería decir, mira, ¿qué dices de esa? Estaban escuchando uno a otro. Estaba escuchando a Jesús en el camino y estaba ardiendo su corazón y nadie dijo nada. No, gracias, pero no vamos a escuchar eso ahorita, es tiempo de tristeza. Al instante se pusieron en camino. Al instante. Un momento, ¿qué significa cuando dice al instante? Pues, fíjense, fue tan tarde para seguir hace 5 minutos. Y ahorita dice al instante. Ni toman tiempo para comer. Ni dicen, mira, descansamos aquí en la mañana, regresamos. No, dice al instante, porque algo pasa cuando una persona reciba el gozo, tiene también la energía. Y yo les propongo que como mis caballos antes, ellos regresaron más rápido que saliendo. Ellos estaban saliendo a su casa, saliendo de Jerusalén, caminando así. Pobre nosotros. Pero cuando estaban regresando,
Porque el gozo cambia de nivel. Y dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían. Fueron los discípulos diciendo eso. Pero déjeme preguntar, ¿cómo dicen? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Cristo vive. Es muy cierto. No. ¿Por qué? Porque ese estuviera con tristeza. Yo creo que ellos dicen algo así. ¡Es cierto! ¿No? El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y el énfasis que yo quiero darles es esa última parte, cuando dice cómo habían reconocido. La única forma de salir de la tristeza es reconocer a Jesús. En medio del problema es reconocer a Jesús. En medio de la tristeza es reconocer a Jesús. En medio de la depresión, reconocer a Jesús. En medio de la falta de economía, en medio de cualquier problema, reconocer a Jesús. Y en ese momento va a tener una infusión de gozo y energía y pueden regresar caminando más rápido. Porque necesitamos reconocer a Jesús. Necesitamos reconocer a Jesús. La pregunta por nosotros es esa: ¿dónde está tu gozo hoy? ¿Dónde está tu gozo hoy? Yo no imagino que la vida de todas las personas aquí es perfecta. Pero yo creo que Jesús iba a preguntarnos la misma cosa. ¿Qué ha sucedido? Si reconocemos que su gloria está moviendo en nuestra vida o no. O si solamente decimos de todas las tristezas. ¿Qué ha sucedido? Cuéntame. Y ellos contaban, esos dos discípulos, de toda perspectiva, sin reconocer a Jesús. ¿Dónde está tu gozo? Va a estar encontrado cuando reconocemos a Jesús. A Jesús. Y la última cosa que puse: reconozca a Jesús y tendrás gozo. Solamente tome tiempo para escucharle. No permita que solamente tu corazón está ardiendo adentro. Levanta la cara, levanta la mirada a Jesús y dice: eres tú. Y de repente todos sus problemas ya no parecen tan grandes. En vez de tomar el tiempo de reconocer el problema, la tristeza, la lucha, reconoce a Jesús.